Acababa de vender mi casa por 2 millones de pesos en efectivo. 2 millones que representaban toda una vida de sacrificio. Manejaba emocionada hacia la casa de mi única hija para contarle, para celebrar juntas, cuando sentí que el pecho se me apretaba y el brazo izquierdo se me entumecía. Apenas pude detener el carro antes de que todo se volviera borroso. Con las manos temblando, marqué su número, las lágrimas rodando por mis mejillas. «Hija, por favor, creo que estoy teniendo un infarto». Su respuesta me dolió más que el dolor en el pecho. «Estoy ocupada, mamá. Ya no me estorbes». Y colgó. No vino a verme una sola vez al hospital. 3 semanas después, apareció con su nuevo novio. Cuando lo vi, se me cayó el alma. Y lo que pasó con ese hombre es exactamente lo que voy a contarle hoy. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Recuerdo perfectamente el momento en que la ambulancia llegó. Yo estaba tirada al lado de mi carro, con el teléfono todavía en la mano, mirando la pantalla donde decía que la llamada con Valeria había durado apenas 8 segundos. 8 segundos en los que mi hija me llamó estorbo y me colgó mientras yo me moría. Los paramédicos me levantaron con cuidado, me pusieron en la camilla y todo lo que yo podía pensar era que iba a morir sola, que nadie sabría dónde estaba, que mi cuerpo quedaría en un hospital anónimo hasta que alguien finalmente notara mi ausencia. El miedo a la muerte no era lo peor. Créanme, lo peor era el miedo a morir invisible, a que nadie llorara mi partida, a que mi propia hija no se enterara hasta días después. Uno de los paramédicos, un joven de unos 30 años con ojos amables, me preguntó mientras conectaba los cables del monitor a mi pecho si había alguien a quien pudieran llamar, algún familiar, alguien que debiera saber que yo estaba camino al hospital. Le di el número de Valeria con voz entrecortada. Cada palabra me costaba un esfuerzo enorme porque sentía que alguien me estaba apretando el pecho con ambas manos. El paramédico marcó el número desde su propio teléfono mientras la ambulancia avanzaba a toda velocidad por las calles, las sirenas aullando como lobos en la noche. Escuché el tono de llamada 1, 2, 3 veces antes de que entrara el buzón de voz. «No contesta», dijo el paramédico con preocupación genuina en su rostro. «¿Hay alguien más a quien podamos avisar?» Negué con la cabeza porque la verdad devastadora era que no había nadie más. Mi vida entera se había reducido a una sola persona que ni siquiera contestaba el teléfono cuando su madre se estaba muriendo. Llegamos al hospital y todo se volvió un torbellino de luces brillantes, voces gritando órdenes médicas, manos desconocidas tocándome, quitándome la ropa, conectándome a máquinas. Me llevaron directo a la sala de emergencias, donde un doctor joven me explicó rápidamente que había tenido un infarto del miocardio, que necesitaban operarme de inmediato para destapar las arterias bloqueadas, que era una cirugía de alto riesgo, pero que sin ella yo no sobreviviría la noche. Firmé los papeles de consentimiento con manos temblorosas, sabiendo que tal vez no despertaría, sabiendo que si moría en esa mesa de operaciones, Valeria nunca sabría que mis últimos pensamientos fueron para ella. Desperté 2 días después en la unidad de cuidados intensivos, conectada a 1000 cables y tubos, con un dolor en el pecho que me recordaba a cada segundo que había estado a punto de morir. Una enfermera de mediana edad, con cabello recogido en un moño apretado, me sonrió cuando vio que abría los ojos. «Bienvenida de vuelta, señora. Nos dio un buen susto», me dijo mientras revisaba los monitores. «¿Cómo se siente?» Intenté hablar, pero tenía un tubo en la garganta que me impedía formar palabras. La enfermera entendió mi pregunta silenciosa. Su hija todavía no ha venido, pero llamamos 7 veces a su número. No contestó ninguna de las llamadas. 7 veces.
El hospital intentó contactar a mi hija 7 veces y ella ignoró cada una de esas llamadas sabiendo perfectamente que yo estaba ahí dentro, sabiendo que la única razón por la que un hospital llamaría tantas veces sería porque algo grave había pasado. Cuando finalmente me quitaron el tubo de la garganta al tercer día, lo primero que hice fue pedirle a una enfermera que por favor intentara llamar a Valeria una vez más. La enfermera, una mujer joven llamada Patricia, que se convertiría en mi ángel guardián en las semanas siguientes, marcó el número con su propio celular. Escuché cuando Valeria contestó al segundo tono. Su voz sonaba alegre, despreocupada. «¿Hola?», dijo. Patricia explicó con voz profesional que llamaba del Hospital General, que yo había sufrido un infarto severo, que había sido operada de emergencia, que estaba en recuperación, pero que necesitaba que alguien viniera a firmar algunos documentos y a estar pendiente de mi evolución. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché la voz de Valeria, ahora molesta, impaciente. «Mire, yo trabajo tiempo completo. No puedo estar yendo al hospital cada rato. Mi mamá es una persona adulta. Ella puede manejar sus propios asuntos. Si necesita que firme algo, mándenlo por correo». Y colgó. Patricia me miró con una mezcla de lástima y enojo que nunca olvidaré. «Lo siento mucho», me dijo suavemente mientras me tomaba la mano. «Algunas personas no saben lo que tienen hasta que lo pierden». Los días se convirtieron en semanas y yo seguía ahí, en ese cuarto de hospital que olía a desinfectante y a soledad. Cada mañana me despertaba con la esperanza tonta de que tal vez hoy sería el día en que Valeria aparecería por esa puerta, que tal vez hoy se daría cuenta de que su madre casi murió y vendría corriendo a pedirme perdón. Pero los días pasaban y la puerta permanecía cerrada para mí mientras veía cómo se abría constantemente para otras pacientes. La señora de la cama de al lado recibía visitas todos los días. Sus hijos llegaban con flores, con globos, con comida casera que olía delicioso. Sus nietos pequeños le dibujaban tarjetas con crayones de colores que ella pegaba en la pared junto a su cama. Otra paciente más joven tenía tantos visitantes que las enfermeras tenían que pedirles que se turnaran para no saturar la habitación. Y yo estaba ahí, sola, invisible, mirando el techo y preguntándome en qué momento me convertí en un estorbo para la persona que yo había traído al mundo. Las enfermeras me preguntaban con creciente preocupación cada día: «¿No viene hoy su familia, señora Mercedes?». Y yo inventaba excusas cada vez más elaboradas para proteger la imagen de mi hija frente a extraños que de todas formas podían ver la verdad en mis ojos vacíos. «Está muy ocupada con el trabajo. Tiene un puesto muy importante en una empresa grande», decía tratando de sonar orgullosa cuando en realidad me estaba muriendo de vergüenza. «Tiene muchas responsabilidades, reuniones importantes, proyectos con fechas límite muy apretadas». Patricia, que había tomado turnos extra solo para cuidarme, eventualmente dejó de preguntar. Solo se sentaba a mi lado en sus descansos y me hacía compañía en silencio, entendiendo que a veces la presencia callada vale más que 1000 palabras vacías. Yo tenía escondido bajo mi cama del hospital el maletín con los 2 millones de pesos en efectivo. No había querido dejarlo en mi casa, ahora vacía, donde cualquiera podría entrar y robarlo. Cada noche, cuando las luces del hospital se apagaban y el silencio se volvía ensordecedor, yo metía la mano debajo de la cama solo para tocar el maletín y asegurarme de que seguía ahí. 2 millones de pesos que representaban toda una vida de trabajo, de sacrificio, de levantarme a las 5 de la mañana y acostarme a medianoche. 2 millones que había planeado usar para asegurar mi futuro y para ayudar a Valeria si algún día me necesitaba. Qué irónica es la vida, pensaba en esas noches insomnes. Yo tenía más dinero del que jamás había tenido en mi vida, pero no tenía a nadie con quien compartir la alegría de haberlo conseguido. El dinero estaba ahí, frío y silencioso como mi hija, recordándome que puedes tener todas las riquezas del mundo y aún así morir de hambre emocional. El dolor físico del infarto era terrible, no lo voy a negar. Cada respiración me recordaba que mi corazón había estado a punto de rendirse. Pero el dolor emocional era infinitamente peor. Era un dolor que ninguna medicina podía aliviar, ninguna cirugía podía reparar.
Era el dolor de darme cuenta de que había dedicado cada segundo de mi vida a criar a una hija que ahora me veía como un estorbo, como algo molesto que interrumpía su vida perfecta. Me preguntaba constantemente, obsesivamente, en qué había fallado como madre. Repasaba cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho, buscando el momento exacto en que todo se torció, el momento en que perdí a mi hija sin darme cuenta. ¿Fue cuando trabajé doble turno en lugar de ir a su festival escolar? ¿Fue cuando le dije que no podíamos pagar ese viaje de graduación porque el dinero no alcanzaba? ¿Fue cuando no me volví a casar para dedicarme completamente a ella, convirtiéndola en el centro absoluto de mi universo hasta el punto de asfixiarla con mi amor? Las noches eran las peores porque en la oscuridad del hospital, sin nada que me distrajera, mi mente se convertía en mi peor enemiga. Recordaba cada momento en que Valeria fue mi razón para seguir adelante después de que Javier murió. Recordaba cómo trabajaba hasta quedarme sin fuerzas, solo para que ella pudiera tener los zapatos de marca que todas sus amigas tenían, para que pudiera ir a la universidad privada en lugar de la pública, para que nunca sintiera que era menos que los demás. Y ahora estaba aquí, en este hospital frío, sintiéndome exactamente como lo que mi hija dijo que era, un estorbo. ¿Por qué Valeria me abandonó así? ¿Qué le había hecho yo para merecer este trato? ¿Y quién sería ese novio que traería cuando finalmente apareciera? Me llamo Mercedes y tengo 64 años que pesan como 100 en mi alma cansada. Soy viuda desde hace 15 años, desde aquel día terrible en que la policía tocó mi puerta a las 3 de la madrugada para decirme que Javier había tenido un accidente fatal mientras manejaba su taxi en el turno de noche. Valeria tenía apenas 10 años cuando perdió a su padre, y yo me quedé sola con una niña que criar, sin ahorros, sin propiedades, sin nada más que la casa pequeña que había heredado de mis padres años atrás. Javier y yo nunca tuvimos mucho dinero. Siempre vivimos al día, pero éramos felices con lo poco que teníamos. Cuando él murió, descubrí que teníamos deudas que yo ni siquiera sabía que existían. Préstamos que él había sacado y que ahora eran mi responsabilidad. Tuve que trabajar como empleada doméstica durante el día, limpiando casas de gente rica que me trataba como si fuera invisible, y por las noches me quedaba despierta hasta las 2 o 3 de la madrugada haciendo costuras a mano para ganar un poco más de dinero. Cada peso que ganaba iba directamente a Valeria, su educación, su ropa, su comida, sus actividades escolares. Yo usaba la misma ropa durante años, comía las sobras de lo que cocinaba para ella. Nunca me compré nada que no fuera absolutamente necesario. La casa familiar que heredé de mis padres era lo único de valor que tenía en este mundo. Era una casa vieja, en un barrio que con los años se volvió muy cotizado, y cuando los desarrolladores empezaron a comprar las propiedades de la zona para construir edificios modernos, me ofrecieron 2 millones de pesos por ella. Al principio dije que no, porque esa casa contenía todos los recuerdos de mi infancia, de mis padres, de los primeros años con Javier. Pero la casa se estaba cayendo a pedazos. Yo ya no podía mantenerla. Las reparaciones costaban más de lo que yo ganaba. Y pensé que tal vez era momento de vender, de usar ese dinero para asegurar mi futuro y para ayudar a Valeria si algún día me necesitaba. Valeria siempre fue mi razón de vivir, mi único propósito en este mundo. Sacrifiqué absolutamente todo por ella. No volví a casarme aunque tuve oportunidades, porque ningún hombre iba a ser más importante que mi hija. No tuve vida social porque cada momento libre lo dedicaba a trabajar para darle más. Cada sueño que tuve lo guardé en un cajón para que los sueños de ella pudieran hacerse realidad. En los últimos 2 años, Valeria se distanció muchísimo de mí. Las llamadas telefónicas que antes eran diarias se volvieron semanales, luego quincenales, luego casi inexistentes. Siempre tenía excusas sobre lo ocupada que estaba con su trabajo en una empresa importante, sobre lo cansada que estaba, sobre lo estresada que se sentía. Yo trataba de entender, de darle su espacio, diciéndome a mí misma que era normal que una mujer joven de 30 años quisiera su independencia, que era señal de que la había criado bien, lo suficientemente fuerte para no necesitarme. Pero en el fondo,
Me dolía profundamente cada llamada ignorada, cada mensaje sin respuesta, cada plan cancelado. El día que firmé la venta de la casa y recibí los 2 millones en efectivo, salí del banco con el corazón lleno de esperanza y emoción. Pensé que finalmente Valeria y yo podríamos pasar tiempo juntas, que tal vez podríamos mudarnos juntas a un lugar más pequeño, que con ese dinero yo podría ayudarla si necesitaba algo, que este nuevo capítulo nos acercaría después de tanta distancia. Manejé hacia su casa con una sonrisa en el rostro, imaginando su cara de sorpresa cuando le contara sobre la venta, imaginando cómo la abrazaría y finalmente sentiría que mi hija me quería otra vez. Pero el infarto llegó antes de que pudiera llegar a su puerta. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? 3 semanas y 2 días después del infarto, estaba sentada en mi cama del hospital mirando por la ventana cuando escuché que la puerta se abría. Mi corazón dio un salto porque pensé que tal vez era Patricia trayéndome el almuerzo. Pero cuando volteé la cabeza, sentí que todo el aire se me escapaba de los pulmones. Era Valeria. Después de 23 días de abandono total, mi hija finalmente había aparecido. Estaba parada en la puerta con su ropa cara de oficina, su maquillaje perfecto, su cabello arreglado en un moño elegante, y lucía exactamente como alguien que no había pasado ni un solo segundo preocupándose por su madre moribunda. Pero no venía sola. Junto a ella, tomado de su mano con una familiaridad que me revolvió el estómago, estaba un hombre de unos 35 años, alto, de complexión atlética, con el cabello negro peinado hacia atrás y una sonrisa que me hizo sentir un escalofrío recorriéndome la columna vertebral. Cuando mis ojos se enfocaron en su rostro, sentí que el mundo entero se detenía. No podía ser, era imposible, pero ahí estaba, frente a mí, como si hubiera vuelto de entre los muertos. Era idéntico a Javier, mi difunto esposo, pero más joven, con la misma mandíbula cuadrada, los mismos ojos oscuros, la misma forma de pararse con el peso en una sola pierna. Por un segundo terrible pensé que estaba alucinando, que los medicamentos me estaban haciendo ver cosas, que mi cerebro dañado por el infarto me estaba jugando una broma cruel. Pero no era una alucinación. No era que se pareciera a Javier, era que era la misma persona, solo que 30 años más joven. Y entonces, como un rayo de horror atravesándome, lo reconocí. No era Javier resucitado, era Rodrigo, el hermano menor de Javier, el hombre que destruyó nuestra familia, el hombre que causó la muerte de mi esposo. Las piernas me empezaron a temblar y sentí que todo a mi alrededor comenzaba a dar vueltas. Rodrigo estaba ahí, en la habitación de mi hospital, tomado de la mano de mi hija, sonriéndome con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Una sonrisa llena de un cinismo que solo yo podía reconocer porque lo había visto antes, hace 15 años, cuando le pedí que saliera de mi vida para siempre. Los recuerdos me golpearon como olas violentas. Recordé cómo Rodrigo había llegado a nuestra casa hace 15 años, desesperado, llorando, diciéndole a Javier que tenía deudas de juego enormes, que unos hombres peligrosos lo estaban amenazando, que si no pagaba, lo iban a matar. Javier, siendo el hermano mayor bondadoso que siempre fue, sacó un préstamo del banco por una cantidad que nosotros no podíamos pagar para salvar a su hermano menor. Le dio todo el dinero a Rodrigo, quien prometió con lágrimas en los ojos que lo devolvería, que cambiaría su vida, que nunca olvidaría este favor. Pero Rodrigo nunca pagó ni un solo peso. Desapareció durante meses, no contestaba llamadas, no respondía mensajes. Mientras tanto, el banco empezó a cobrar el préstamo y nosotros no teníamos cómo pagarlo. Javier tuvo que conseguir un segundo trabajo manejando taxi en el turno de noche, además de su trabajo diurno, para poder hacer los pagos mensuales del préstamo que había sacado para salvar a su hermano. Trabajaba 18 horas al día, casi sin dormir, destruyendo su salud poco a poco. Yo le rogaba que parara, que hablaría con el banco, que encontraríamos otra solución. Pero Javier era un hombre de palabra y había firmado ese préstamo, y él iba a pagarlo así le costara la vida. Y le costó la vida.
Una noche, después de trabajar 20 horas seguidas, Javier se quedó dormido al volante de su taxi y chocó contra un poste de luz. Murió instantáneamente. Tenía apenas 45 años. Cuando Rodrigo apareció en el funeral, no tuve palabras para expresar el odio que sentí. Le grité frente a todos que él había matado a su hermano, que la sangre de Javier estaba en sus manos, que nunca más quería verlo cerca de mí o de Valeria. Rodrigo intentó defenderse, intentó decir que lo sentía, pero yo lo eché del funeral y le prohibí que se acercara a mi familia. Le dije que si alguna vez volvía a aparecer en nuestras vidas, llamaría a la policía. Rodrigo desapareció después de eso. No volvimos a saber de él durante 15 años, hasta ahora, hasta este momento en que estaba parado frente a mí, tomado de la mano de mi hija, sonriendo como si fuera un extraño cualquiera y no el hombre que destruyó nuestra familia. Valeria no lo reconocía, obviamente. Ella tenía 10 años cuando su tío desapareció, era apenas una niña. Probablemente ni siquiera recordaba cómo lucía. Para ella, este era solo Rodrigo, su nuevo novio, el hombre del que aparentemente estaba enamorada. Pero para mí era el fantasma de mi peor pesadilla volviendo a la vida. «Mamá», dijo Valeria con una voz que intentaba sonar alegre, pero que salía forzada y falsa. «Finalmente vine a verte. Te presento a Rodrigo, el amor de mi vida, el amor de su vida». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Rodrigo soltó la mano de Valeria y caminó hacia mi cama con esa sonrisa ensayada. «Mucho gusto, señora Mercedes. Valeria me ha contado tanto sobre usted», dijo extendiendo su mano hacia mí. Yo no la tomé. Me quedé mirándolo fijamente, buscando en sus ojos algún rastro de reconocimiento, alguna señal de que él sabía perfectamente quién era yo, que esto no era una coincidencia, sino algo planeado. Y lo vi. En sus ojos vi un destello de algo oscuro, algo calculador, algo que me confirmó que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Rodrigo», dije con voz temblorosa, «¿no vas a saludar a tu excuñada apropiadamente?» Valeria me miró confundida. «¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Excuñada?» Rodrigo mantuvo la sonrisa, pero vi cómo sus ojos se endurecían. «Creo que hay una confusión, señora Mercedes. Nunca nos habíamos visto antes. Eres el hermano de Javier», dije con voz más fuerte ahora, sintiendo cómo la rabia me daba fuerzas que no sabía que tenía. «Eres el hombre que le pidió dinero a mi esposo, que nunca pagó, que causó que Javier trabajara hasta morir. Eres el hombre que destruyó esta familia». Valeria se puso pálida. «No puede ser. Rodrigo, dile que no es cierto. Dile que mi mamá está confundida por los medicamentos». Pero Rodrigo no negó nada. Solo me miró con esos ojos fríos y dijo con una calma perturbadora: «Sí, soy el hermano de Javier, pero la historia que tu madre cuenta está muy distorsionada por el dolor y el resentimiento. ¿Cómo explicaría Rodrigo su aparición? ¿Qué mentiras le habría contado ya a Valeria? ¿Y por qué había regresado después de tantos años?» Valeria se dejó caer en la silla junto a mi cama con expresión de shock total. «No entiendo nada. ¿Por qué nunca me dijiste que papá tenía un hermano? ¿Por qué nunca conocí a mi tío?» Su voz sonaba acusadora, como si yo fuera la culpable de algo. Rodrigo aprovechó ese momento perfecto para acercarse a ella y ponerle una mano en el hombro con falsa compasión. «Amor, déjame explicarte. Es complicado, pero necesitas saber la verdad». Se volteó hacia mí con una expresión de tristeza ensayada que me dio náuseas. «Mercedes, sé que me odias y lo entiendo. Cometí errores terribles cuando era joven, pero culparme por la muerte de Javier es injusto. Él decidió ayudarme porque me amaba como hermano. Yo no lo obligué a nada. Nunca pagaste el dinero», le dije con voz temblorosa de rabia. «Desapareciste y dejaste que Javier se matara trabajando para pagar tu deuda». Rodrigo suspiró como si estuviera lidiando con una persona irracional. Tenía 25 años y problemas serios, Mercedes. Era adicto al juego y necesitaba ayuda. Javier me la dio porque era un buen hermano. Su muerte fue un accidente terrible,
Pero no fue mi culpa que se quedara dormido al volante. Yo también perdí a mi hermano ese día. Valeria me miraba ahora con una mezcla de confusión y algo que parecía decepción. Mamá, ¿por qué nunca me contaste que papá tenía un hermano? ¿Por qué me ocultaste toda la familia de papá? Y ahí estaba. La manipulación ya había comenzado antes de que yo siquiera supiera que Rodrigo estaba en la vida de mi hija. Vine porque Rodrigo me convenció de que debía darte una oportunidad. Continuó Valeria con un tono que nunca le había escuchado, frío y distante. Me dijo que tú siempre fuiste muy controladora, que alejaste a toda la familia paterna de mí, que me criaste en una burbuja donde solo existías tú. Y ahora veo que tenía razón. Las palabras de mi hija me dolieron más que el infarto. Valeria, no sabes de lo que estás hablando. Este hombre, me interrumpió ella levantando la voz. Es la única persona que se ha preocupado por mí en los últimos meses. Me ha escuchado, me ha apoyado, me ha hecho sentir que importo. ¿Sabes hace cuánto tiempo que no me sentía así? Siempre fue sobre ti, mamá. Tus sacrificios, tu sufrimiento, todo lo que hiciste por mí. Nunca pude vivir mi propia vida porque siempre me sentí culpable de todo lo que renunciaste por mí. Intenté hablar, pero Valeria siguió, como si llevara meses guardando todo esto. Ya me cansé de tus dramas, mamá. Siempre haciendo todo sobre ti, siempre la mártir, siempre recordándome cuánto sufriste por mí. Rodrigo me ayudó a ver que no tengo que cargar con tu culpa para siempre. Rodrigo me miraba con una sonrisa apenas perceptible en las comisuras de sus labios. Había hecho su trabajo perfecto. Había llenado la cabeza de mi hija con veneno durante meses, tal vez años, preparando el terreno para este momento exacto. Valeria, logré decir con voz quebrada, necesito hablar contigo a solas. Por favor. No, respondió ella firmemente. Ya no más secretos, mamá, ya no más manipulaciones. Rodrigo y yo no tenemos secretos. Rodrigo se sentó en el borde de mi cama, demasiado cerca, invadiendo mi espacio de una forma que sabía me haría sentir vulnerable. Mercedes, dijo con falsa preocupación, ¿cómo vas a mantenerte ahora? Valeria me contó que vendiste tu casa. Debe ser difícil a tu edad, sin casa, sin trabajo estable, recuperándote de un infarto. Estás en una posición muy vulnerable. El corazón se me detuvo. ¿Cómo sabía que vendí la casa? Yo solo le había enviado un mensaje de texto a Valeria antes del infarto. Un mensaje que decía que había vendido la casa y que quería contarle todo en persona. Un mensaje que ella nunca contestó. ¿Pero cómo Rodrigo sabía los detalles? Por suerte. Continuó Rodrigo sin esperar mi respuesta. Valeria tiene muy buen corazón y hemos hablado sobre cómo podemos ayudarte en esta situación difícil. Valeria asintió, ahora con una expresión de condescendencia que me partió el alma. Sí, mamá. A pesar de todo, sigo siendo tu hija y no te voy a dejar desamparada. Rodrigo y yo nos vamos a casar pronto y estamos buscando una casa más grande. Podrías quedarte con nosotros si lo necesitas. La propuesta sonaba generosa en la superficie, pero yo podía ver la trampa oculta en cada palabra. Rodrigo sabía del dinero. De alguna forma, él sabía que yo tenía 2 millones de pesos en efectivo escondidos bajo mi cama del hospital. Valeria debió contarle, tal vez sin pensar en las consecuencias. Tal vez durante una de esas conversaciones íntimas de pareja donde compartes todo sin filtro. Y ahora él estaba ahí, usando a mi hija como carnada para llegar a mi dinero. No necesito su ayuda, dije intentando sonar firme, aunque por dentro estaba temblando. Puedo cuidarme sola. Rodrigo rió suavemente, una risa que sonaba casi paternal. Mercedes, seamos realistas. Tienes 64 años, acabas de tener un infarto severo, no tienes casa, probablemente no puedes trabajar por un buen tiempo. El orgullo no va a mantenerte caliente en las noches. Acepta la ayuda que tu hija te está ofreciendo con tanto amor. Valeria me miraba esperando que aceptara, esperando que le agradeciera por su generosidad, sin tener ni la más mínima idea de que su novio perfecto la estaba usando como herramienta para robarme. Intenté una vez más. Y Valeria, por favor, escúchame. Este hombre no es quien dice ser.
Tiene un pasado terrible. Necesito explicarte. ¡Basta!, gritó Valeria levantándose bruscamente de la silla. ¡Ya basta con tus mentiras! ¡Ya basta con intentar controlar mi vida! Rodrigo me advirtió que harías esto, que intentarías destruir nuestra relación con tus historias inventadas. Pero no voy a caer en tu juego esta vez, mamá. Me quedé sin palabras, sin aliento, sintiendo cómo perdía a mi hija frente a mis propios ojos, y no podía hacer nada para detenerlo. Rodrigo se levantó y abrazó a Valeria, un abrazo que parecía protector, pero que yo sabía era posesivo. Tranquila, amor, le susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara. Tu mamá está confundida y asustada. Es normal que reaccione así cuando siente que está perdiendo control sobre ti. Luego me miró directamente y dijo algo que confirmó todas mis sospechas. Mercedes, Valeria me contó que recibiste 2 millones de pesos por la venta de tu casa. Es una cantidad considerable. Deberías pensar muy bien cómo administrar ese dinero para que te dure el resto de tu vida. Ahí estaba. La confirmación de que todo esto era sobre el dinero. Él sabía el monto exacto. No dijo dinero de forma genérica, dijo exactamente 2 millones de pesos. Valeria nunca le debió haber contado esa cifra específica, a menos que él preguntara directamente, a menos que estuviera buscando esa información con un propósito. ¿Qué plan tendría Rodrigo para quedarse con mi dinero? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar? ¿Y cómo podría salvar a mi hija de este monstruo? Le pedí a Valeria con voz suplicante que por favor me diera solo 5 minutos a solas con ella. 5 minutos para explicarle todo sin que Rodrigo estuviera presente. Pero él no se movió ni un centímetro de su posición junto a mi cama. No tenemos secretos, ¿en verdad, amor?, le dijo a Valeria tomándole la mano. Todo lo que le digas a tu mamá, yo también debería escucharlo. Somos un equipo ahora. Valeria asintió como si eso tuviera perfecto sentido, como si no fuera completamente anormal que un novio insistiera en estar presente en una conversación privada entre madre e hija. Decidí que ya no tenía nada que perder, que si iba a salvar a mi hija de este depredador, tenía que arriesgarme, aunque eso significara perderla para siempre. Rodrigo, dije mirándolo directamente a los ojos, tú eres el hermano menor de Javier. Hace 15 años le pediste dinero para pagar deudas de juego. Él sacó un préstamo del banco por más de 200,000 pesos para salvarte. Tú prometiste pagar, pero desapareciste. Javier tuvo que trabajar doble turno como taxista para pagar ese préstamo. Una noche se quedó dormido al volante después de trabajar 20 horas seguidas y murió en el accidente. En el funeral te dije que eras responsable de su muerte y te prohibí que volvieras a acercarte a mi familia. ¿Niegas algo de lo que acabo de decir? Valeria me miraba con la boca abierta, procesando cada palabra. Rodrigo mantuvo la calma de una forma que me dio escalofríos, como si hubiera ensayado este momento 1000 veces. No niego que soy el hermano de Javier, dijo con voz tranquila. No niego que tuve problemas de adicción cuando era joven, pero Mercedes está distorsionando todo por dolor y resentimiento. Sí, Javier me ayudó económicamente cuando yo estaba en un mal momento. Pero él no tenía que trabajar tanto. Esa fue su decisión. Yo no lo obligué a nada. Su muerte fue un accidente trágico, pero culparme a mí es buscar un chivo expiatorio para tu propio dolor. Se volvió hacia Valeria con expresión de víctima incomprendida. Tu mamá me echó del funeral de mi propio hermano, amor. Me prohibió ver a mi sobrina, a ti. Durante 15 años intenté encontrarlas, pero Mercedes se aseguró de que yo no pudiera acercarme. Cambió de número, se mudó, me borró de sus vidas. Cuando finalmente te encontré hace unos meses en redes sociales, no podía creer que eras tú, la sobrina que no vi crecer. Valeria ahora lo miraba con lágrimas en los ojos, comprando cada palabra de esa historia manipulada. ¿Eso es cierto, mamá? ¿Me alejaste de mi única familia paterna? ¿Me privaste de conocer a mi tío todos estos años? Valeria, él no es tu tío preocupado. Intenté explicar desesperadamente. Él es un manipulador, un estafador. Apareció en tu vida ahora por una razón específica. ¿No ves el patrón? Te encontró justo después de que vendí la casa, justo cuando tengo dinero.
Todo es sobre el dinero para ti, me interrumpió Valeria con rabia. Siempre has sido así, siempre contando cada peso, siempre recordándome cuánto gastabas en mí, siempre haciéndome sentir culpable por existir. Rodrigo me ama por quien soy, no por lo que tengo. Rodrigo sonrió levemente y jugó su carta siguiente. De hecho, dijo con tono casual, he estado investigando opciones para ti. Mercedes, encontré un asilo muy bonito aquí cerca, con atención médica las 24 horas, enfermeras capacitadas, habitaciones cómodas. Sería perfecto para alguien en tu condición. Un asilo. Ahí estaba su plan. Mi corazón empezó a latir más rápido y los monitores junto a mi cama empezaron a pitar alarmas. El lugar cuesta 25,000 pesos mexicanos al mes. Continuó Rodrigo ignorando mi evidente angustia. Parece caro, pero con los 2 millones que tienes del dinero de la casa, podrías pagar casi 7 años completos por adelantado. Imagínate, Mercedes, 7 años de cuidados garantizados sin que tengas que preocuparte por nada. Y Valeria y yo podríamos encargarnos de administrar el resto de tu dinero, asegurarnos de que te alcance, de que no gastes todo de forma impulsiva. Ahí estaba todo el plan expuesto frente a mí con una claridad aterradora. Rodrigo quería encerrarme en un asilo, tomar control de mis 2 millones de pesos y usar a Valeria como intermediaria legal para quedarse con todo mi dinero. Una vez que yo estuviera encerrada, él podría hacer lo que quisiera con mi dinero y yo no tendría forma de detenerlo. Valeria, completamente ciega por el amor y la manipulación, pensó que era una idea maravillosa. «Es perfecto, mamá», dijo con entusiasmo genuino. «Ahí estarías mucho mejor cuidada de lo que yo podría cuidarte. No tendrías que preocuparte por cocinar, limpiar, pagar cuentas, todo estaría resuelto. Y Rodrigo y yo podríamos visitarte seguido». «No», dije con voz firme a pesar del pánico. «No voy a ningún asilo, no voy a darles mi dinero. ¿Y tú?», miré a Rodrigo con todo el odio que sentía. «No vas a tocar ni un peso de lo que trabajé toda mi vida». Rodrigo se encogió de hombros como si mi resistencia fuera un inconveniente menor. «Mercedes, seamos prácticos. No puedes vivir sola después de un infarto. No tienes casa. No tienes familia que te cuide excepto Valeria. Y ella tiene su propia vida. El asilo es la mejor opción. Prefiero morir en la calle que darle mi dinero a un ladrón como tú». Escupí las palabras. Fue en ese momento exacto que la puerta se abrió y entró Patricia, la enfermera que se había convertido en mi ángel guardián. Había estado escuchando toda la conversación desde afuera. Lo supe por la expresión en su rostro. «Disculpen», dijo con voz profesional pero firme. «Necesito hacer algunos estudios urgentes a la señora Mercedes. Van a tener que salir, por favor». Rodrigo intentó protestar. «¿Podemos esperar aquí mientras...?» «No», dijo Patricia con tono que no admitía discusión. «Es un procedimiento que requiere privacidad completa. Pueden esperar en la sala de espera o volver mañana. En este próximo video Valeria que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Piensa y no te en lo que hablamos suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola Salieron historia. Y apenas la puerta se cerró detrás de ellos, Patricia corrió hacia mí y tomó mis manos. «Señora Mercedes, reconocí a ese hombre. Se llama Rodrigo Vega y tiene un historial terrible». ¿Qué sabía Patricia sobre Rodrigo? ¿Cómo podría esto salvarme? ¿Y podría rescatar a Valeria antes de que fuera demasiado tarde? Patricia se sentó en la silla junto a mi cama y sacó su teléfono celular con manos que temblaban ligeramente por la adrenalina. «Señora Mercedes, ese hombre intentó hacer exactamente lo mismo con mi madre hace 3 años. Mi mamá trabaja en servicios sociales del gobierno y vio docenas de casos como este. Rodrigo Vega es un depredador que se especializa en seducir a mujeres vulnerables para llegar al dinero de sus familias, especialmente de sus madres mayores». Me mostró una foto en su teléfono de un artículo de periódico viejo sobre estafas a personas de la tercera edad. Ahí estaba la foto de Rodrigo, más joven, con diferente nombre pero el mismo rostro. «Se hace llamar con diferentes nombres», explicó Patricia. «Rodrigo Vega, Roberto Villegas, Rubén Vázquez».
Siempre usa las mismas iniciales para no confundirse. Su patrón es siempre idéntico. Busca mujeres de 30 a 40 años que tengan madres con propiedades o ahorros. Las seduce, gana su confianza completamente, las convence de que sus madres son controladoras o abusivas, y luego propone meterlas en asilos caros mientras él administra el dinero. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cuántas veces ha hecho esto? Mi madre documentó al menos 8 casos en los últimos 10 años, respondió Patricia con rabia en la voz. Pero solo 2 mujeres se atrevieron a denunciarlo, y en ambos casos él desapareció antes de que pudieran arrestarlo. También tiene 2 denuncias por violencia doméstica de exparejas que finalmente escaparon de él. Saqué de debajo de mi cama el maletín con los 2 millones de pesos y se lo mostré a Patricia. Esto es lo que él quiere. Y va a usar a mi hija para conseguirlo. Patricia asintió pensativa. Necesitamos evidencia sólida para poder denunciarlo y para abrir los ojos de su hija. Y creo que la tengo. Sacó su teléfono otra vez y me mostró la pantalla. Grabé toda la conversación desde que ellos entraron. Todo lo que dijo sobre el asilo, sobre administrar su dinero, sobre los 2 millones exactos. En México es ilegal intentar tomar control de los bienes de una persona mayor sin su consentimiento explícito y sin orden judicial. Lo que él propuso constituye intento de abuso financiero contra un adulto mayor. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio mezcladas con dolor. Pero si denuncio a Rodrigo, Valeria nunca me lo perdonará. Ella lo ama. Está completamente ciega. Me odiará para siempre si soy yo quien lo mete a la cárcel. Patricia me tomó la mano con suavidad. Señora Mercedes, si no hace algo ahora, ese hombre va a destruir la vida de su hija, y cuando finalmente ella se dé cuenta, tal vez sea demasiado tarde. Usted es su madre. A veces, proteger a nuestros hijos significa hacer cosas que ellos odiarán en el momento, pero que les salvarán la vida a largo plazo. Pasé esa noche sin dormir, mirando el techo, escuchando los sonidos del hospital, pensando en la decisión imposible que tenía que tomar. Por un lado, podía quedarme callada, dejar que Valeria cometiera el peor error de su vida, tal vez perderla para siempre cuando Rodrigo eventualmente la destruyera. Por otro lado, podía denunciarlo, usar las pruebas que Patricia había recopilado y arriesgarme a que Valeria me odiara por el resto de su vida. Al amanecer, tomé mi decisión. Le dije a Patricia que contactara a su madre en servicios sociales y que hiciera la denuncia formal. Los siguientes días fueron un torbellino. La policía abrió una investigación completa sobre Rodrigo. Descubrieron que tenía 4 órdenes de aprehensión activas en diferentes estados bajo diferentes nombres. Encontraron cuentas bancarias con dinero robado de otras víctimas. Encontraron mensajes de texto donde le decía a un cómplice sobre su plan de sacarle hasta el último peso a la vieja antes de que se muera. Cuando la policía fue a arrestarlo, Valeria estaba con él. Vio cómo esposaban al hombre que amaba, cómo le leían sus derechos, cómo lo metían en la patrulla, y cuando le explicaron por qué lo arrestaban, cuando le mostraron las evidencias de sus múltiples identidades y sus múltiples víctimas, Valeria se derrumbó. Vino al hospital 3 días después, con los ojos hinchados de tanto llorar, el maquillaje corrido, el cabello sin arreglar. Se veía rota, destruida. Se sentó junto a mi cama y lloró durante casi 1 hora sin poder hablar. Finalmente, con voz apenas audible, dijo: «Mamá, lo siento tanto». Tenías razón sobre todo, sobre Rodrigo, sobre todo. Yo quería abrazarla, quería decirle que todo estaba bien, que la perdonaba, que olvidáramos todo y siguiéramos adelante. Pero no podía, porque no todo estaba bien, porque no estaba lista para perdonar tan fácilmente. Me llamaste estorbo el peor día de mi vida. Le dije con voz tranquila pero firme. Me dejaste morir sola en un hospital durante 3 semanas. No contestaste ninguna de las 7 llamadas que este hospital hizo para avisarte que tu madre había tenido un infarto. Elegiste a un extraño sobre mí sin siquiera darme el beneficio de la duda.
Eso no se borra con un simple «lo siento». Valeria lloraba más fuerte ahora. Lo sé, mamá, lo sé. No tengo excusa. Fui la peor hija del mundo. Pero por favor, dame la oportunidad de compensarte. Por favor. La compensación llevará tiempo, le dije. La confianza se rompió, Valeria. Y reconstruir lo que se rompió llevará años, no días. No sé si algún día podré perdonarte completamente por haberme abandonado cuando más te necesitaba. Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú realmente estás dispuesta a hacer el trabajo. Valeria asintió desesperadamente. Haré lo que sea, mamá, lo que sea. Salí del hospital 2 semanas después. Valeria pagó por una enfermera de medio tiempo para que me ayudara en mi recuperación. Compré un departamento pequeño con parte del dinero de la venta de la casa. El resto lo invertí en fondos que me dan rendimientos mensuales suficientes para vivir con dignidad. Valeria viene a visitarme 2 veces por semana. Al principio las visitas eran tensas, forzadas, llenas de silencios incómodos. Pero poco a poco, semana tras semana, mes tras mes, empezamos a reconstruir algo. No es lo que teníamos antes, tal vez nunca volverá a serlo, pero es algo nuevo, algo más honesto, algo basado en respeto mutuo y no solo en obligación. Rodrigo fue sentenciado a 8 años de prisión por múltiples cargos de fraude y abuso financiero. 5 de sus otras víctimas finalmente se atrevieron a testificar cuando vieron que alguien lo había detenido. Pienso en todo esto ahora, 1 año después, y me doy cuenta de algo importante. Mi valor como persona nunca dependió de si mi hija me quería o me abandonaba. Yo soy Mercedes, una mujer que sobrevivió la muerte de su esposo, que crió a su hija sola en circunstancias imposibles, que sobrevivió un infarto y una traición devastadora. Seguí de pie cuando todo el mundo me daba la espalda, incluida mi propia hija, y seguiré de pie, con o sin ella, porque eso es lo que hacemos las mujeres como yo. Seguimos adelante con la cabeza en alto, aunque todo el mundo nos dé la espalda. El dinero que vendría a quitarme era el mismo dinero que gané sacrificando cada momento de alegría por darle todo a ella. Perdonarla llevará tiempo. Reconstruir lo que se rompió llevará años. Tal vez nunca volvamos a ser lo que éramos. Pero aprendí algo crucial en ese hospital. Soy más fuerte de lo que creía, más valiosa de lo que me habían hecho sentir. Y merezco respeto y amor incondicional, no migajas de atención cuando a alguien le conviene. A todas las mujeres que me escuchan y que han sido llamadas estorbos por sus propios hijos, que han sido abandonadas en hospitales, que han sacrificado todo y recibido desprecio a cambio, les digo esto: su valor no disminuye por la incapacidad de otros de verlo. Ustedes son guerreras, sobrevivientes, pilares inquebrantables, y merecen ser tratadas como las reinas que son, no como cargas que hay que soportar. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.